La leyenda de Quetzalcóatl es otro buen ejemplo de cómo los curanderos despachan sus lecciones a cuentagotas. La mayoría de los brujos evitan hablar sobre este tema, tal vez porque sea muy complicado explicar racionalmente, o quizás porque la única manera que realmente se puede transmitir este conocimiento sea a través de la experimentación directa. Sin embargo, aquí trataré de martillar el clavo que Carlos puso en primer lugar, cuando afirmó que vivimos en un universo predatorial. Estoy consciente que seguramente correré con la misma suerte que él, ya que fue tajado de embustero por parte de aquellos que no entienden de lo que se habla. De hecho, aún entre los mismos estudiantes de nahualismo, este asunto no es tomado con la seriedad y urgencia que se requiere. Debido a la naturaleza de mi relación con los curanderos, con frecuencia los oía hablar sobre Quetzalcóatl. A pesar de la religiosidad aparente del grupo, por las noches nos reuníamos en privado junto a la estufa de leña en la cocina de doña Silvia para oír los cuentos. En aquella época, fantaseaba que éramos como una fraternidad secreta de herejes, rindiendo culto a un dios pagano. En esas reuniones se contaban todo tipo de historias. Algunos eran cuentos exagerados, francamente absurdos, leyendas sobre el caballo sin cabeza, gigantes de piedra, árboles que caminan, toda clase de monstruos y hasta platillos voladores. Por lo mucho que se divertían al narrar esas fábulas, siempre creí que esos cuentos, jalados de los pelos, era una manera de cómo ellos se entretenían a expensas de los principiantes. Me tomó mucho entender que lo importante era la lección, no la historia. Entre las muchas leyendas, ellos hablaban de seres mitológicos que vivían en el centro de la tierra y de brujos de la antigüedad que adoptaron la forma de serpientes. Al principio, cada vez que mencionaban algo sobre el pueblo serpiente, era siempre de pasada como un comentario al caso en medio de alguna conversación. Aunque era escéptico sobre esas historias fantásticas, ese cuento en particular atrajo mi atención. En mi mente imaginaba a los brujos antiguos transformándose físicamente en un tipo de serpiente con plumas. Era parte de la tradición hacer peregrinaciones anuales para participar en las fiestas religiosas que convenientemente coincidían con los rituales tradicionales, en homenaje a las deidades ancestrales. Me gustaba participar en esas celebraciones, sin embargo, a causa de mi educación académica, más las creencias que me fueron inculcadas desde la niñez, en aquel tiempo, secretamente no los tomaba muy en serio. De hecho, consideraba que los cuentos y leyendas de los indígenas eran solo algo cultural o de supersticiones. De manera que, aun cuando escuchaba las historias, éstas no surtían ningún efecto sobre mí. Tardé mucho en superar mi escepticismo. Fue solo después de eso que pude entender qué tan equivocado estaba. Al trabajar con los curanderos en mi vida cotidiana, fui recibiendo a base de migajas las explicaciones concernientes a los misterios de la antigua religión. Con cada historia que oía, cada ceremonia en la que participaba, se añadía una nueva pieza al rompecabezas. Reunir todos esos fragmentos en una imagen coherente me tomó años. Era como si un velo gradualmente se levantara de enfrente de mis ojos. En mi caso, ese fue un proceso lento debido principalmente a mi propio prejuicio y también por mi incapacidad de asimilar las lecciones. Al principio me costaba trabajo convertir los conceptos de los curanderos a los que me eran familiares. Después, poco a poco pude atestiguar cómo la leyenda fue cobrando vida propia. Luego vino un periodo en que incluso cuando aceptaba completamente a la tradición, aún así,
Fue necesario pasar un largo tiempo antes de ser aceptado como un integrante del movimiento de la serpiente, que es como a algunos les gusta llamar a la fraternidad. En diversas ocasiones le había preguntado a don Melchor sobre los comienzos de nuestra tradición. Él siempre esquivaba mis indagaciones. Sin embargo, en esa ocasión, debe de haberse cansado de mi insistencia, pues, cuando le dije que me sentía preparado para aceptar a la tradición, me dijo secamente que debería de ser paciente, que solo el espíritu podía decir si yo estaba preparado o no, y que él decidiría cuándo yo estuviera listo para recibir la palabra. Fue solo después que me ocurriera un augurio con el pájaro Quetzal que un día él me llamó y dijo que me preparara, pues saldríamos a caminar muy temprano al día siguiente. En este punto quisiera hacer un paréntesis para aclarar que ellos me confiaron sus secretos en rituales que exigían la mayor discreción, y de forma alguna rompo con mi juramento, pues es solo a instancias de los mismos abuelos que hago pública estas palabras. Hay consenso entre los más ancianos de que estamos llegando al final de los tiempos. Una nueva era está por iniciar. Dicen que ahora es el momento de preservar el conocimiento a como dé lugar. Incluso aquellos que antes eran acérrimos críticos sobre hacer público el conocimiento, ahora aceptan que Carlos Castaneda hizo un excelente trabajo al poner por escrito los secretos de los brujos. Sin embargo, y con toda la razón, señalan, pero sí hay mucho más.